La noche se cernía sobre la hacienda, cubriéndola con su manto oscuro y misterioso. Germán, el guardia de seguridad, comenzaba su turno nocturno en aquel lugar cargado de historia y leyendas. A medida que recorría los rincones, sintió una presencia siniestra, como si las sombras mismas conspiraran en su contra. Los susurros del viento parecían llevar consigo ecos del pasado, advertencias de un peligro que se ocultaba en las sombras. En la penumbra de la noche, Germán se encontró cara a cara con una figura misteriosa, un monje sin rostro, cuyos pasos resonaban con un eco escalofriante en el silencio de la hacienda. Sin pronunciar palabra, el monje avanzó con determinación, desvaneciéndose en las sombras antes de que Germán pudiera reaccionar. La experiencia dejó una inquietante sensación de intriga y temor en el corazón del guardia. Los gritos y lamentos resonaban en los rincones más oscuros de la hacienda, como un eco de sufrimiento que perduraba a través de los siglos. Germán, incapaz de ignorar el llamado de las voces del pasado, se aventuró en busca de su origen. Con cada paso, la angustia en el aire se hacía más palpable, envolviéndolo en un aura de desesperación y desasosiego. Una figura fantasmal, envuelta en la oscuridad de la noche, se materializó ante los ojos de Germán, una mujer vestida de negro, cuyos pasos resonaban con un eco melancólico en los pasillos vacíos de la hacienda. Con un gesto enigmático, la mujer desapareció en las sombras, dejando tras de sí una estela de misterio y perturbación. Los relatos de tragedias pasadas resonaban en los muros de la hacienda, susurros de un tiempo olvidado que clamaban por ser escuchados. Germán, intrigado por los oscuros secretos del lugar, se sumergió en una búsqueda desesperada de respuestas. Sin embargo, cada descubrimiento solo servía para alimentar el fuego de la incertidumbre y el misterio. Con el crepitar de las velas y el susurro del viento como única compañía, Germán se enfrentó a una noche plagada de lamentos y susurros inquietantes. Los fantasmas del pasado parecían cobrar vida en las sombras, recordándole la fragilidad de la línea que separa la realidad de la fantasía. En medio de la oscuridad, el guardia luchaba por mantenerse firme frente a la tormenta de emociones que lo asediaba. Los ecos del dolor resonaban en cada rincón de la hacienda, como un recordatorio sombrío de las tragedias que habían marcado su historia. Germán, testigo de las manifestaciones sobrenaturales que acechaban en la oscuridad, se veía atrapado en un torbellino de emociones encontradas. Entre susurros y lamentos, buscaba desesperadamente encontrar una salida de aquel laberinto de misterio y angustia. Bajo el manto oscuro de la noche, Germán se adentró en las profundidades de la hacienda, enfrentándose a las sombras que danzaban alrededor de él. Con cada paso, el velo de la oscuridad parecía espesarse, envolviéndolo en un abrazo gélido que helaba su corazón. Sin embargo, el guardia se aferraba a la luz de la esperanza, decidido a desentrañar los misterios que acechaban en las sombras. En la quietud de la noche, Germán se encontró cara a cara con la sombra del pasado, un espectro que emergía de las profundidades de la hacienda con sed de venganza y redención. Con cada paso, la figura se desvanecía en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de intriga y terror. El guardia sabía que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, aguardando en las sombras para ser revelada. Entre susurros y lamentos, Germán se sumergió en un mar de silencio, donde las palabras perdidas del pasado resonaban con un eco melancólico. En la profundidad de la noche, el guardia escuchaba el susurro del silencio, un eco inquietante que lo guiaba hacia los oscuros secretos que yacían ocultos en la hacienda. Con cada paso, se acercaba un poco más al corazón del misterio, preparado para enfrentar las sombras que aguardaban en la oscuridad. Después de esa primera noche en la hacienda, las cosas empezaron a tornarse aún más extrañas. Noche tras noche, me encontraba con sucesos que desafiaban toda lógica y racionalidad. Pero fue en la tercera noche cuando experimenté algo que aún me persigue en mis pesadillas más oscuras. Era alrededor de la medianoche cuando decidí dar una ronda por el exterior de la hacienda. La brisa nocturna soplaba suavemente y la luna llena iluminaba el patio con su pálida luz. Mientras caminaba por el sendero empedrado, sentí una sensación de inquietud que se apoderaba de mí, como si algo estuviera observándome desde las sombras.
Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, apenas visible, deslizándose por el pasillo lateral de la hacienda. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. Instintivamente, me acerqué con cautela, mi linterna temblando en mi mano sudorosa. La sombra se movía con una extraña gracia, como si flotara en el aire en lugar de caminar sobre el suelo. Traté de llamar su atención, pero no obtuve respuesta. Me sentí como si estuviera persiguiendo a un fantasma, incapaz de capturar algo tan etéreo y esquivo. Finalmente, la sombra desapareció en la oscuridad, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Qué era esa criatura? ¿Por qué se ocultaba en los rincones más sombríos de la hacienda? Estas incógnitas me atormentaron mientras regresaba a mi puesto de vigilancia, preguntándome si alguna vez descubriría la verdad detrás de estos misterios inexplicables. Las noches en la hacienda se convirtieron en un desfile interminable de sucesos sobrenaturales. Cada sombra, cada ruido, parecía susurrar un secreto oscuro que se negaba a ser revelado. Pero fue durante una noche particularmente fría cuando me encontré cara a cara con el susurro en la oscuridad. Era cerca de la 1 de la madrugada cuando escuché un murmullo tenue, apenas perceptible, que parecía provenir de las paredes mismas de la hacienda. Al principio, pensé que era solo el viento jugando con mis oídos, pero a medida que el susurro se intensificaba, supe que no podía ser tan simple. Me aventuré por los pasillos, siguiendo el eco del susurro mientras mi linterna iluminaba las viejas paredes de piedra. Con cada paso, el murmullo se hacía más claro, más definido, hasta que finalmente llegué a una puerta cerrada con llave en el extremo del pasillo. El susurro parecía emanar de detrás de esa puerta, como si algo o alguien estuviera esperando ser liberado. Con manos temblorosas, saqué la llave de mi bolsillo y desbloqueé la puerta, sintiendo una mezcla de anticipación y temor mientras lo hacía. Lo que encontré al abrir la puerta me dejó sin aliento, una habitación completamente vacía, sin muebles ni adornos, solo las paredes desnudas y el suelo de madera crujiente bajo mis pies. Pero el susurro persistía, más fuerte que nunca, como si viniera de las mismas entrañas de la hacienda. De repente, una ráfaga de viento helado barrió la habitación, apagando mi linterna y sumiéndome en la oscuridad absoluta. En medio del silencio, el susurro se convirtió en un grito desgarrador, llenando mis oídos y mi mente con su doloroso lamento. En ese momento, supe que había despertado algo antiguo y maligno en la hacienda, algo que no estaba dispuesto a dejarme ir sin luchar. Con el corazón en la garganta, retrocedí de la habitación y cerré la puerta con llave, jurando nunca volver a abrir esa puerta prohibida. Pero incluso ahora, mientras escribo estas palabras, el susurro persiste en mis sueños, recordándome que algunas verdades son mejores dejarlas ocultas en la oscuridad.